Buenos días y buenas tardes a todos, todas, todes quienes se encuentren escuchando esta clase y donde se encuentren. He planeado como tema, después de pensar bastante, con plena conciencia de que para la perspectiva de nuestro continente, soy una persona blanca participando y enseñando en un curso de estudios afroamericanos y del Caribe. ¿Cómo fue mi camino a lo largo de tres temas o tres momentos que fueron complejizando desde el primer momento? Fue compleja mi comprensión de la cuestión racial y del tema de África en América. Esos tres momentos son, el primer momento, la problematización de la raza y del racismo. El segundo momento, la necesidad de hablar de raza y cómo hacerlo entonces. Y el tercer momento, que es el encuentro con la perspectiva de la colonialidad del poder, la perspectiva de Aníbal Quijano. Son tres momentos de una vida, ¿no? de un trayecto como investigadora, que también lentamente se va convirtiendo en una activista y pasa por lo que podríamos llamar tres escenas, ¿no? que le van abriendo, descortinando el tema racial. Hasta el presente, en el que muy recientemente, al inaugurar el segundo evento de la cátedra Aníbal Quijano en el Museo Reina Sofía, que es una cátedra que dirijo desde el año pasado, cuando fui a colocar el título del evento del año 2019, ya no más hablé de América Latina y sí hablé de Améfrica Latina o nuestra Améfrica, utilizando, citando y dando importancia a la gran contribución de la pensadora negra brasilera Lélia González, con su extraordinaria categoría de amefricanos y amefricanas, porque África está en América. Y el tiempo de la presencia de África en América transforma nuestro continente en una África también. Entonces mi experiencia me va mostrando eso lentamente, como también me va mostrando que la invención de nombres, la donación de nombres es nuestra tarea. La tarea de quien vive la vida con un lápiz en la mano y una hoja delante es la tarea de donar nombres, que son en realidad espejos para nosotros y nosotras mismos y mismas, y son espejos de la realidad que nos permiten después también incursionar y nos permiten un activismo que sin palabras no es posible. Entonces la expresión de Améfrica es para mí hoy una expresión fundamental que explica quién somos todos los que estamos en estas costas, todos los que habitamos estos paisajes. El primer momento al que le estoy llamando la problematización de la raza es el momento que surge en mi primer gran trabajo como antropóloga, en un sentido de etnógrafa, en la práctica de una antropología clásica, bajo la orientación de un gran africanólogo, etnomusicólogo, John Blacking, posiblemente el mayor experto en música africana con que la antropología y la antropología de la música ha contado, ¿no? Él mismo orientando de Meyer Fortes, que por su vez fue orientando de Malinowski, o sea, un linaje directo con la fundación de la antropología y la invención del trabajo de campo como lo practicamos hasta hoy. Vengo de esa línea y de esa genealogía, y con esa preparación voy a
hacer mi trabajo de campo al chango de Recife, que es una de las variedades del candomblé. O sea, el candomblé, la religión de orishás propia de Bahía, con sus variantes, en Porto Alegre, el batuque, ¿no? En Río Grande do Sul, en el norte de Brasil, Pará y Maranhão, el tambor de Mina, en Bahía, candomblé, y en Recife, que es muy cerca de Bahía, el chango de Recife, muy semejante al candomblé. Entonces, llego a esa tradición con la que conviví desde 1976, ahí en momentos, no de forma continua, pero a lo largo del año 1976, en que viví, hice trabajo de campo etnomusicológico en el nordeste de Brasil, comenzaron mis visitas a las casas, a los terreiros del chango de Recife, y luego de forma mucho más intensa desde 1977 hasta que termina mi trabajo de campo en 1980, y del cual surge mi tesis doctoral, la mitad de la cual es etnomusicológica, es la música en la cultura y la sociedad del chango de Recife, y la otra parte es una antropología social. Entonces, ahí vienen dos grandes descubrimientos que afectan mi pensamiento y que se encuentran presentes en mi pensamiento hasta hoy. El primer gran descubrimiento es el descubrimiento de la invención de género, de la invención de la naturaleza, en un texto que se llama La invención de la naturaleza, ¿no? A invenção da natureza, familia, sexo y género no chango do Recife, familia, sexo y género en el chango de Recife, viene del descubrimiento de cómo las categorías de masculino y femenino, hombre y mujer, y la sexualidad misma tenían un formato totalmente diferente a lo que entendía yo a esa edad, 25 años, como ciudadana de Argentina, que llega a Brasil y que está muy influida, muy formateada por el eurocentrismo característico del puerto de Buenos Aires, y llega a Recife, donde transcurre mi trabajo de campo, y encuentra una sociedad en la que va descubriendo que ser mujer y ser hombre, la sexualidad, lo masculino y lo femenino son categorías que tienen un contenido completamente diferente a lo que, al que asumen en mi mi visión de mundo, mi cultura de origen. Entonces, ese fue realmente un gran impacto en mi persona y en mi pensamiento, y que tiene consecuencias teóricas hasta hoy de dos formas, porque de alguna manera percibo ya en ese momento algo de lo que vengo hablando hasta hoy, que es la colonialidad al interior del movimiento social, de los movimientos sociales. Porque, ¿en qué sentido? No llamándola de esa forma, pero en el sentido de que a las mujeres del candomblé que conocí en ese momento, nada podría enseñarles el feminismo o ningún tipo de feminismo. Tenían un control de su cuerpo, un control de su vida, un control de su sexualidad, un control de su espacio vital, la casa, el terreiro, un dominio sobre su vida, y eran realmente liderazgos políticos encubiertos o fraseados en términos religiosos y en términos domésticos, pero que ejercían el liderazgo político sobre sus comunidades. Entonces, una de las primeras sorpresas en ese trabajo fue percibir que existía algo que en aquel momento llamé de un feminismo prepolítico, y hoy no más le llamaría de esa manera, no más hablaría de un feminismo prepolítico. Era realmente una soberanía de las mujeres que nada necesitaba de la prédica de los feminismos europeos, con los que voy a encontrarme más tarde,
cuando voy a escribir mi tesis en las Islas Británicas. Entonces, ¿por qué? ¿Qué encuentro ahí? Muy rápidamente está en este texto, A Invención de la Naturaleza, que se encuentra ya reeditado en español, es parte de mi libro Las estructuras elementales de la violencia, pero voy a ver una sociedad en la cual la posición de masculinidad y feminidad no están determinadas biológicamente. O sea, hay una visión de la persona donde hay estratos de esa persona, estratos del género, cuya composición es el estrato del cuerpo, o sea, del organismo, de la genitalia, podríamos decir, de la persona, que se clasifica en masculina y femenina. Luego está su composición, su papel político y social. También está su composición psicológica, que es lo dado por el orishá, o sea, si esa persona es hija de un determinado santo hombre o mujer, va a tener una personalidad masculina y femenina que no será obediente, o sea, no estará determinada por su organismo físico, no habrá un determinismo biológico sobre su personalidad y sobre el tipo de tareas que esa persona podrá realizar aptamente. Tampoco, entonces, su sexualidad estará determinada por su organismo biológico. O sea, es un cuadro complejo donde mucho más sofisticado que el yeso del género en Occidente, que el género en Europa, en el mundo moderno, blanco, occidental, mucho más sofisticado porque permite una movilidad de género muy interesante, que es la que los movimientos feministas y LGBTIQ+ de hoy buscan, pero que en la tradición del candomblé está dada, esa movilidad de género está dada por la misma construcción, la arquitectura de la persona, la arquitectura y el género de la persona. Inclusive es interesante hoy recordar, y lo relato últimamente muchas veces, cuando finalmente recordando ese momento, tantos años atrás, me doy cuenta de que cuando empiezo a escribir, a anotar estos datos, buscaba una categoría. ¿Cómo podría hablar yo de un hombre y una mujer, un masculino y un femenino, que no corresponden necesariamente a un cuerpo de hombre y de mujer en la segunda parte de los años 70? ¿Cómo podría nombrar eso dentro de una movilidad que encuentro en esa sociedad? Y voy a buscar a la gramática. En la gramática encuentro un campo donde el género es arbitrario, donde la gramática, todas las palabras que indican posiciones de género, él, ella, o el final a, o, todo lo que estamos queriendo rechazar hoy y transformar en el lenguaje, pero el género en el lenguaje es arbitrario, ¿no? Hablando de una perspectiva saussuriana, es arbitrario, o sea, va a nombrar de forma arbitraria, o sea, la palabra que va a nombrar la posición masculina y femenina es arbitraria. Y yo buscaba cómo hablar en el candomblé la manera en que el candomblé nombra la arbitrariedad de la movilidad de las posiciones de género, o sea, están sueltas, no están determinadas por una naturaleza. Por eso el texto se llama La Invención de la Naturaleza, y busco entonces en la gramática y la palabra género y digo que no debemos hablar de hombre y mujer, sino de género masculino y femenino. Después, cuando voy a escribir mi tesis, lentamente empiezan a aparecer textos, por ejemplo, el de Judith Butler, el Gender Trouble, el problema de género, que es posterior inclusive a mi etnografía y a mis primeras versiones de esta etnografía en mi tesis doctoral, que la defiendo en 1984. Y entonces ahí se abre para mí un camino de problematización del género a partir de lo que aprendo en el Xangó de Recife y también una problematización de la perspectiva occidental, blanca, moderna, binaria,
y del feminismo eurocéntrico. Todo eso aparece ahí como consecuencia de ese primer momento, pero también aparece algo que en aquel momento se me coloca como un gran dilema, que es, desde la perspectiva de la tradición del candomblé, la dificultad de politizar la raza, ¿no? Entonces, y voy a contar el episodio que para mí lo relata de la mejor forma posible, este encuentro con la dificultad de problematizar la raza desde la perspectiva del candomblé. El candomblé es un código un códex, como le llamo, un códice afro-brasilero, donde la negritud es una visión filosófica de la vida, o sea, donde África es otra filosofía. Pero encuentro una dificultad enorme en poder politizar la raza a la manera del movimiento negro, como se comprende, por ejemplo, a la luz del movimiento negro de los Estados Unidos y su influencia en el Brasil y en América Latina. Y voy a contar un episodio que está relatado en un texto mío que se llama Ciudadanía, ¿por qué no?, que es un texto que se encuentra en mi libro La Nación y sus otros, junto con otro texto que también habla de este tema y que se llama La monocromía del mito, cuya primera versión está en inglés y se llama The Colorblind Subject of Myth, que quiere decir como la ceguera para el color del mito o el daltonismo del mito. Y ahí voy a tratar de abrirme camino en esa dificultad. Los escribo esos textos para entender esa dificultad y abrirme camino en esa dificultad. Y cuento un episodio. En los años en que llego a hacer mi trabajo de campo en el nordeste de Brasil, en Xangô, en Recife, aparece en Brasil la publicación del gran pensador negro Abdias do Nascimento, el libro que se llama O Quilombismo Afro-Brasileiro, o sea, el cimarronismo, para la gente de habla española, el cimarronismo afro-brasilero. Y Abdias, como es sabido, es el gran pensador y una de sus prácticas políticas fue la propuesta de un teatro negro. Entonces voy al centro de la ciudad de Recife, compro el libro de Abdias do Nascimento, O Quilombismo Afro-Brasilero, y con una gran ilusión se lo llevo a María Lucia Felipe da Costa, Luzinha, Mãe Luzinha, mi amiga hasta hoy, y le entrego el libro y le digo, ustedes tienen que leer esto y tienen que utilizar esta religión extraordinaria y lo que ustedes saben hacer, cantar y danzar de una forma maravillosa, para hacer política, para hacer teatro político, defender al pueblo negro. En ese momento, la reacción de Luzinha fue tremenda, o sea, fue una reacción en la que vi realmente en un segundo perdido mi trabajo de campo. Me vi expulsada de ese espacio y me vi expulsada de la comunidad con la cual estaba trabajando. Luzinha se enfureció y me respondió, esto aquí es mi espiritualidad. No voy a cambiar mi espiritualidad por nada. No la transformaré en política y cerró la conversación de esa forma. Entonces, a partir de ese momento, ese fue un momento, así como el encuentro con la desencialización del género
en términos del retiro del determinismo biológico, también encuentro un límite en la comprensión de la raza que me coloca en una gran dificultad, porque no puedo politizarla de la forma en que pensé que sería fácil. Entonces se abren para mí dos caminos. Un camino que es el camino eurocéntrico, mucho más acorde y consistente con mi formación marxista en ese momento, que era el camino de decir que realmente la religión era el opio de los pueblos y pensar que era una pena que esta gente no se mostrase interesada en la política, en entrar en el camino de una militancia, que era el camino de transformar el mundo, ¿no? En la dirección de transformar el mundo. El otro camino que se abría ante mí es entender por qué, o sea, entender la razón de Luciña, entender qué me estaba diciendo y por qué lo decía. O sea, respetarla, respetar su inteligencia. Afortunadamente, la antropología habló más alto para mí y elegí este segundo camino, respetar su inteligencia, que hasta hoy, como siempre digo, tenemos que entender que pueblos en un gran continente de desertores, como es nuestro continente, donde las mayorías han desertado de sus pueblos de origen, las personas que permanecen como miembros de pueblos, como miembros de tradiciones, y que han sabido sobrevivir sin desertar, deben ser inmensamente respetadas y su inteligencia estratégica debe ser percibida. O sea, tenemos obligación de percibir la gran sofisticación de las estrategias políticas que han permitido sobrevivir a una gran cantidad todavía de personas en nuestro continente como miembros y miembros de pueblos. En ese momento entendí, porque también es parte de la formación antropológica, que debemos respetar la visión del mundo de los otros y tenemos que entender qué proposición estaba, cuál era el enunciado, el discurso que estaba por detrás de la furia de Luciña con relación a politizar, a reducir al campo del debate en la arena del Estado, en la arena de la ciudadanía, la negritud, el problema racial. Por eso de ahí surge ese texto y otros, pero el que lleva el nombre de ese episodio es un texto llamado Ciudadanía, ¿por qué no? ¿Por qué le decía no Luciña a esa forma de ciudadanía? Entonces viene, y este episodio se complementa, que este episodio sucede en 1980 y a él le sucede un segundo episodio del que fui parte muchos años después, 12 años después, en el que me encontraba dando clases para un grupo de estudiantes, dando un seminario para estudiantes de los Estados Unidos, para estudiantes norteamericanos. Mi tarea era relatarles, explicarles esta religión, o sea, el panteón, cómo funciona el panteón con relación a la psique humana, cómo cada persona tiene en el orillar de su cabeza una descripción de su personalidad, una descripción también del género de su personalidad, y todo lo que tiene que ver con los rituales de posesión, la iniciación al santo. Y estaba en medio de una de mis clases de ese seminario cuando un señor que participaba como espectador, como observador, en la situación de las clases, me pide pasar al frente e intervenir dándole
una explicación a los alumnos que eran también sus estudiantes en otro seminario. Entonces, claro que sí, le dije que sí, que por favor se sintiera cómodo y que podía hablar a los estudiantes. Y este profesor se dirigió a ellos y les dijo, es por este tipo de religiones que yo les digo que estas naciones nunca progresarán, nunca podrán progresar. Fíjense la extraordinaria actualidad de lo que les dijo. O sea, ¿no? No podrán progresar por su espiritualidad, ¿no? Entonces, yo sentí que me colocaba una perla en la palma de la mano, que me había dicho algo que era muy importante, un dato importantísimo, pero claro, leído desde una perspectiva opuesta. No sé, ¿a qué permite resistir esta espiritualidad? ¿No? Entendiendo ese progreso como un desarrollo en el sentido de la riqueza, de la producción de riqueza, de los preceptos del proyecto histórico del capital, productivismo, cálculo de costo-beneficio, competitividad, acumulación, concentración. O sea, desarrollo y progreso en este sentido no habría, porque la espiritualidad preservaba un mundo que no quería caminar en esa dirección. Cierra así mi comprensión de lo que Luciña me había dicho. Y solo para completar esta anécdota les cuento que esa escena se daba en un navío que se llama SS Universe, que es un navío que da la vuelta al mundo para la Universidad de Pittsburgh, con un semestre que se llama Semester at Sea. Y ahí hay estudiantes que pagan una matrícula muy cara, muy rica, destinados casi todos ellos a participar de la administración pública del norte, y algunos otros profesores, un conjunto de profesores que dan diferentes tipos de seminarios. Entonces pasé a indagar quién era esta persona que me había entregado un conocimiento, me había dado una perla, como dije, ¿no? Me había permitido entender mucho tiempo después la importancia de la resistencia de Luciña a entregar su mundo y a la importancia de la preservación de una espiritualidad que en el fondo era una forma de resistencia a larguísimo plazo, una resistencia de 500 años, que evita el confronto en una arena política diagramada por el Estado, por una ciudadanía en la cual los pueblos no se encuentran seguros de participar. Algo que hoy le llamo la vida en el escondite o la vida en la comunidad a puerta semiabierta. O sea, es una comunidad que abre la puerta para recibir recursos y derechos cuando el Estado los ofrece, pero sabe cerrar esa puerta y mantenerse dentro de su historia y de su interlocución hacia adentro, interna de la comunidad. El Estado va a romper eso, va a amenazar eso, aun cuando lleva buenas intenciones, aun cuando lleva ofertas, como dije, de recursos y derechos. Y la gente lo sabe, la gente sabe sospechar del Estado y de las vueltas, de los ciclos del Estado. Es por eso que han podido permanecer como pueblos, con sus instituciones, con sus códices, con su visión de mundo, con su filosofía a lo largo de 500 años de masacre, e inclusive es por lo cual han conseguido permanecer vivos. Entonces voy a indagar quién es el personaje que les dice a los alumnos que esto es lo que debe cambiar, estas espiritualidades deben ser transformadas para que nuestras naciones progresen. Y se trata de una persona llamada Richard Lamm, L-A-M-M, que ha sido 3 veces gobernador del estado de Colorado, a la izquierda en el espectro político de los Estados Unidos, a la derecha en el espectro político de nuestro mundo. Es también un profesor en la escuela de la Universidad de Colorado,
hace de esto muchos años, y que ha dirigido el... No importa, eso córtalo. Interesante, ¿no? Entonces, en esta primera incursión en el mundo negro, a través de una incursión en el mundo religioso, el códice religioso afrobrasilero, que es un códice filosófico afrobrasilero, es también una pauta para la vida y también una orientación para la política, una forma de política oculta en un vocabulario doméstico, mãe de santo, pai de santo, filhos de santo, irmãos de santo. Es un vocabulario que oculta en un pliegue y que protege en un pliegue una comunidad que es política, pero la reviste de un lenguaje que es doméstico. Y en esa comunidad que es política, la mujer durante mucho tiempo tuvo la oportunidad, la posibilidad de ser liderazgo, o sea, de liderar la vida de la colectividad. Eso está cambiando. Infelizmente, el poder de los hombres en el candomblé ha crecido. Después de la defensa de mi tesis, que fue en 1984, paulatinamente tenemos indicaciones de que el poder de hombres en el control, en el liderazgo colectivo de las comunidades ha crecido y las mujeres han ido perdiendo su poder. En mi lectura eso tiene que ver con el frente estatal, con la expansión del frente estatal al interior de la vida comunitaria. Encerrado este periodo en el que realmente le llamo a ese periodo el periodo de mi antropología feliz, porque encontré un mundo con soluciones deslumbrantes para la vida y para la vida propia, para la diferencia, ¿no? Para la posibilidad de un mundo otro, de un mundo diferente, un mundo con una comunidad de vida intensa, de alta estética y de formas de felicidad relativamente independientes con relación al mundo circundante, al mundo de afuera, ¿no? Al mundo al entorno, o sea, los miembros de esa comunidad pueden circular, entrar y salir de la comunidad al mundo, pero en esa comunidad mantienen una reserva de sentido y una plataforma desde la cual la historia negra en Brasil continúa. También su visión de mundo y su filosofía. En el segundo momento me encuentro como dije, con la necesidad de hablar de raza, ¿no? En dos situaciones diferentes. La primera de ellas, la lucha por las cuotas. O sea, después de 14 años de ser profesora de la Universidad de Brasilia, una universidad brasilera, a la que ingreso en 1985, en 1998 encuentro un caso de racismo en el Departamento de Antropología. Un caso de racismo, de discriminación, y en ese momento yo me desempeñaba como coordinadora del posgrado del Departamento de Antropología de la UNB y se da la reprobación sumaria de un estudiante negro llamado Ariovaldo Lima, ¿no? Hoy profesor concursado de la Universidad Estadual de Bahía, un gran estudiante que ya tenía publicaciones cuando ingresa a nuestro doctorado, nuestro primer estudiante negro más allá de la ambigüedad de color, o sea, originario del Recôncavo baiano, una región negra de Brasil, con pocos grados de mixigenación, o sea, de mestizaje, originario de una familia pobre y también gay.
sus pruebas fueron reprobadas, 3 pruebas, 3 ensayos, sin que en ellas existiera una única marca del profesor que las corrige. Y como me encontraba en la posición de coordinadora del curso, nuevamente la vida me colocó frente a 2 opciones. Una, intentar omitirme y no romper con mi colegiado, con mis colegas, y la otra, defender al alumno de todas las formas a mi alcance. Afortunadamente, opté por la segunda nuevamente. Y ahí, con este caso, comienza la visión clara, la percepción clara de que el negro, las personas negras están ausentes de la educación superior brasilera allá por ese año de 1998. O sea, mantener un estudiante negro dentro de la universidad, dentro de uno de los cursos de mayor prestigio, ¿no?, dentro de la antropología brasilera, pareció en ese momento muy difícil, pero iniciamos ahí una lucha junto a José Jorge de Carvalho, 2 profesores, que primero defendemos al alumno. No vale la pena contar aquí los detalles porque no hay tiempo y estoy escribiendo esa historia. Defendemos al alumno porque José Jorge de Carvalho era el orientador del alumno y yo era la coordinadora del curso de posgrado. Eso se demora muchos años hasta que ganamos la defensa del alumno, que puede completar su curso, graduarse en un doctorado y luego concursar como profesor en una universidad estadual de Brasil, y luego a partir de ahí empezar una lucha, a dar origen en la primera Universidad Federal de Brasil que propone la reserva de cupos para estudiantes negros en la educación superior brasilera. A partir del comienzo de esa lucha en Brasilia, que tiene como raíz el caso de Ari, se llama el caso Ari, no tiene como fundamento ninguna imitación o copia de los dilemas, los conflictos y las luchas de los Estados Unidos, como muchas veces se nos ha atribuido. No es una importación de un modelo, sino que surge de un problema local, yo le digo parroquial, absolutamente próximo, en mi departamento, en mi universidad. Y de ahí surge la necesidad de tener alguna forma de dar acceso y mantener a los estudiantes negros en la universidad en Brasil, que es una universidad blanca, o lo era hasta ese momento, debido a la gran exigencia de los exámenes vestibulares, o sea, los exámenes de ingreso. Ahí comienza la lucha por las cuotas, ahí comienza la lucha por las acciones afirmativas en Brasil, que luego 2 universidades estaduales, primero la Universidad Estadual de Río de Janeiro, la UERJ, y después la Universidad Estadual de Bahía, la UNEB, implantan las cuotas, pero son estaduales, o sea, son universidades donde las cuotas, o sea, la reserva de cupos, es votada en las asambleas legislativas de sus estados, de los estados de Río de Janeiro y de Bahía, que obligan a esas universidades a implantar las cuotas porque son universidades que dependen de las normas votadas en las asambleas legislativas de sus respectivos estados. En nuestra universidad fue un debate intenso dentro de la propia universidad. Fue un debate dentro de la Universidad de Brasilia y lo que luego en 2013 va a juzgar la Corte Suprema de Brasil, o sea, el Supremo Tribunal Federal, el STF, que es la Corte Suprema Brasilera, la Corte Constitucional Brasilera, va a juzgar, es el proyecto de Brasilia, y va a juzgar si las cuotas, reserva de cupos, acciones afirmativas en la universidad hieren el precepto constitucional por nombrar la raza en la ley. Afortunadamente, todos los ministros de la Corte, a pesar de que en su fuero interno no eran realmente muy propicios, muy favorables a las acciones afirmativas, como el voto en la Corte Suprema es un voto explicitado, un voto que tiene que ser fundamentado
y les resultaba imposible ya en ese momento a los ministros decir que la universidad pública brasilera era una universidad sin racismo por la absoluta ausencia de gente negra en las universidades. Por unanimidad la Corte de Brasil decide que la reserva de cupos es constitucional, o sea, no hiere el precepto constitucional. Y ahí entonces empieza la larga historia de las cuotas hasta en sus diversos formatos regionales, las diversas universidades del país. Hoy prácticamente todas las universidades tienen, y hay una ley de cupos con otro corte, pero es decir, se abre el proceso de democratización racial de la universidad en Brasil. Entonces, nombrar la raza. Por un lado, ¿no? Nombrar la raza también en la cárcel, ¿no? De ahí mi texto, El color de la cárcel en América Latina, ¿no? ¿Cómo? Porque si en mi momento anterior, en la etapa anterior, la etapa del candomblé, aprendo del candomblé que nombrar la raza a la manera política, a la manera de las identidades políticas, a las maneras del multiculturalismo, no era algo muy bienvenido por la gente del propio candomblé, inclusive por una razón interesantísima, porque el candomblé se propone como una religión universal. O sea, los blancos, la fuerza y la posibilidad del candomblé, abrirse camino en la historia, crecer como religión e inclusive expandirse a los países del sur, expandirse a Argentina, a Uruguay, donde a pesar de que en Uruguay, en Montevideo, hay poblaciones negras, hay candombe, pero no existía una religión afro-uruguaya. O sea, no existía terreiros o comunidades de culto de orishás, de divinidades africanas en el Uruguay. Existía la presencia en el carnaval, al estilo del maracatú de Recife, que es el candombe, las murgas, pero no existía una comunidad religiosa. Y ahí se expande a través del batuque de Río Grande do Sul, y después a partir de Bahía también se expanden estas religiones hacia el sur. Esa expansión y es posible, y permanencia y continuidad en la historia del candomblé es posible porque el candomblé se propone como una religión universal, o sea, incluye al blanco, africaniza al blanco. De ahí viene la célebre frase de Bastide, Africanus sum. O sea, se puede ser negro en la cultura, en la filosofía, en la sexualidad. Y en este sentido, el candomblé, como Luciña me había expresado en forma codificada, no puede cerrarse sobre la raza del cuerpo, porque va a africanizar a los blancos, porque va a capturar, va a seducir, va a atraer con su sabiduría y sus propuestas, inclusive terapéuticas, a los blancos de nuestras naciones y a países que se consideraban blancos, como por ejemplo en la Argentina. Es un equívoco, un error, pero es un país que se ve descendiente de los barcos y repentinamente aparecen aquí en la Argentina una gran cantidad de terreiros, de casas de cultos, de uso del oráculo, de bucios, en fin. Entonces, sobre eso también he escrito bastante, intentando entender qué busca, ¿no? Un argentino que se decía blanco, una argentina que se decía blanca en una tradición religiosa y filosófica africana, ¿no? Entonces, esa capacidad expansiva se da por la vocación universal, universalista. Un marciano, si llega a un terreiro, tiene orishá, o sea, cualquier ser, cualquier persona, ¿no?, que viene de cualquier lugar del mundo, al llegar a una casa de terreiro, una casa de orishá, será leída intentando identificar cuál es el orishá que lleva en la cabeza, cuál es su personalidad, ¿no? Quién es el orishá que controla su manera de ser, sus emociones. Entonces no podía cerrarse en una así como
el candomblé desnaturaliza, desesencializa el género, o sea, la sexualidad y el género de la persona, también desesencializa la persona en términos raciales, la retira de su raza para poder hablar, sí, de una filosofía negra, de un cosmos negro, ¿no? Entonces, ¿cómo hablar de raza sin traicionar esta crítica que sale en el candomblé a las identidades políticas enlatadas, como les llamo, fetichizadas, como también les llamo, del multiculturalismo dentro del estilo norteamericano? O sea, eso es el tema de mi libro La Nación y sus otros, cuando voy a hacer una crítica de las identidades políticas globales y decir que no se puede globalizar una manera de generar identidades políticas. La identidad política ha tenido un rendimiento en la lucha por derechos y en la lucha por recursos, pero es un rendimiento limitado, porque le falta profundidad y sobre todo le falta arraigo. Le falta una manera de entender que la alterización, la alterificación, la otrificación se hace regionalmente, que diferentes naciones, que cada nación y en algunas naciones cada región construyen la otredad subordinada, construyen la alteridad oprimida, la alteridad excluida a lo largo de una historia que es una historia nacional y que en algunos casos, como digo, es inclusive una historia regional. Ese otro racializado debe ser comprendido no de forma global. Es necesario e indispensable hablar de raza, pero la raza no está en el cuerpo, sino en la relación. Y esa relación de opresora, expropiadora, es una opresión que se genera históricamente. Ese es el tema central de mi libro La Nación y sus otros, que es una historia naturalmente de racialización, otrificación, alterificación, y para eso entonces voy a formular la idea de alteridades históricas como opuestas a la noción de las identidades políticas que son reificadas, que son esencializadas, donde ser negro en Jamaica, ser negro en la Martinica, ser negro en Francia y ser negro en los Estados Unidos y ser negro en Argentina son condiciones idénticas. Existe la raza en todos los países, pero si no entendemos cómo se da el proceso de otrificación, de invención de raza, no vamos a entender nada y sobre todo no vamos a poder politizar. El activismo va a fallar, va a tener un límite si no entendemos la historia en que se generan esas otredades. Entonces, esa alerta que me permite criticar las identidades políticas reificadas, globalizadas del mundo de la fase multicultural y depender que es necesario nombrar la raza, pero con una sensibilidad local, con una sensibilidad y una percepción del efecto de la historia local y regional en la producción de raza. Esa desconfianza del multiculturalismo me la instala aquel diálogo con Luciña, ¿no? No solo eso, sino es un primer momento aquel diálogo con Luciña, pero mi profunda inmersión en el Shango de Recife. Y luego entonces, en el momento de las cuotas, necesitamos nombrar la raza. Afortunadamente, justamente por la problematización que había conseguido en el primer momento, en el momento del candomblé, puedo defenderme muy bien, ¿no?, de todos aquellos críticos de la propuesta de cuotas que quieren decirnos que no, que nombrar la raza no, porque la raza no existe. Y que quieren llevar el bloqueo a la Corte Suprema diciendo que nombrar la raza en la ley, nombrar la raza en las normas de reserva de cupos, por ejemplo, es, digamos, cometer una infracción en la ciudadanía, generar dos tipos de ciudadanía. Sin nombrar lo que queremos modificar, no podemos modificarlo. Entonces, me siento muy cómoda al poder argumentar porque sí había criticado la reificación de la raza, pero también sí creía que la raza debería ser nombrada
como representación social. O sea, la raza es una representación social en términos durkheimianos poderosa, ¿no?, que permite la extracción de valor de cuerpos, productos y saberes de esos cuerpos mediante la racialización de esos cuerpos. Y para entender qué es raza, como le contesto a nuestros opositores de la política, es posible preguntarle a los policías cómo y dónde ven la raza, ¿no? ¿Por qué cuerpos negros son asesinados masivamente? O sea, ¿por qué hay un genocidio negro a manos de la policía, ¿no?, o a manos del abandono del Estado? O también se lo podemos preguntar a los porteros. O sea, es una representación social poderosa que está claramente presente en la mirada de los porteros y a quien piden identificación en las recepciones de los espacios públicos, qué personas tienen que identificarse, a qué personas persiguen con su mirada de sospecha, ¿no?, y también a los policías, ¿no?, qué vidas son sospechosas, ¿no?, quiénes son las personas sospechosas en la sociedad. Entonces, de ahí también, por haber trabajado muchos años en la cárcel, en Brasilia, con violadores, ese es mi otro camino, el camino de los estudios de la violencia de género. En un momento me solicitan la revista Nueva Sociedad, en un número que estaba publicando sobre las cárceles en América Latina, un capítulo, que escriba uno de los capítulos, y con mucha tranquilidad les digo, sí, voy a escribir entonces, el título es El color de la cárcel en América Latina. Me pareció que era fácil, que sería fácil conseguir los datos allá por 2008, y pido a 6 colegas estudiosos del tema carcelario en diversos países que por favor me hagan llegar las fuentes o los links, las páginas de internet o los datos que tengan sobre la raza de los encarcelados en nuestro continente, ¿no? Porque me parecía obvio que el espacio carcelario en todos nuestros países es un espacio más oscuro, es un espacio poblado por gente racializada, por gente no blanca. Me causa inmensa sorpresa cuando todos hay un acuerdo total en cada una de las respuestas que recibo, en que se me dice que en ese momento no existen estadísticas sobre el color de los encarcelados en nuestro continente. Solamente en Colombia, porque todavía en aquel momento la raza era territorializada en la costa pacífica, en el Chocó, en la región de Buenaventura, o sea, toda la costa pacífica en Colombia en aquel periodo era todavía el espacio habitado por poblaciones negras. Entonces en las cárceles se podía decir de qué territorios provenían los encarcelados y ahí se podría hablar de la raza, pero no por el color de su cuerpo, por sus trazos fenotípicos, sino por sus territorios de origen. Eso ahora se rompió con los grandes desplazamientos masivos en Colombia, pero lo que me llamó, entonces mi propuesta de artículo, mi proyecto de artículo para Nueva Sociedad cambió totalmente y empiezo a entender que en nuestro continente la raza no está nombrada. La raza no está nombrada simplemente porque en América Latina nombrar la raza es mucho más difícil que en el mundo anglosajón. Y ahí viene la gran diferencia sobre la cual voy a hablar en mi texto que mencioné anteriormente, la monocromía del mito o el daltonismo del mito, the colorblind subject of myth. Porque en los Estados Unidos la raza no es fenotípica. La raza está en la genealogía, o sea, en el criterio tan opuesto al nuestro, que es el del mundo anglosajón, que es el criterio de la contaminación de la sangre. Una sangre de una persona que, aunque tenga una apariencia blanca, tiene un 16avo de sangre no blanca, negra o indígena, hará de esa persona una persona negra
o indígena, independientemente de su apariencia a primera vista. Entonces es posible encontrar en los Estados Unidos personas, por ejemplo de Luisiana, es más común en el estado de Luisiana, que son blancas, que son rubias, pero no son blancas, porque en su genealogía hay abuelos y abuelas no blancos. Lo mismo pasa en el mundo indígena. Y en nuestro mundo, ¿no? Como ha dicho Odacir Nogueira, el gran pensador de la raza, el gran pensador brasilero de la raza es una cuestión de marca. Es posible en una familia existir un hermano negro y un hermano blanco, ¿no? Una familia puede contener personas negras y blancas, porque la raza es leída por la marca en el cuerpo. Entonces, en un lugar, en los Estados Unidos, la raza es por origen, y en nuestro mundo la raza es por marca, o sea, se lee en el cuerpo. Son dos formas de racialización completamente diferentes, que por lo tanto llevan a formas de politización y de posibilidades de activismo muy distintos y distintas. Claro que allá también existe la marca, no vamos a alegar que lo exista, pero la grilla cognitiva, la lectura de la persona se hace a partir de su genealogía. Y la persona puede reconocerse a partir de su genealogía. En nuestro mundo es soberana la marca, la lectura del cuerpo. Entonces, en El color de la cárcel en América Latina paso a hablar de esa dificultad de decir, ¿no? Realmente quién es negro en nuestro continente, la dificultad de nombrar la raza y, sin embargo, la importancia de hacerlo para generar políticas públicas y una conciencia racial. Y además una conciencia de la discriminación, el prejuicio, la discriminación y la exclusión existente. Y sobre todo el encarcelamiento de los no blancos y también su exterminio por lo que llamamos en Argentina la aportación de rostro, o sea, la sospecha que ciertos rostros no blancos despiertan en la policía y su vulnerabilidad, su fragilidad frente a las armas del Estado. Entonces, este es un segundo momento que es el momento en que, a pesar de no curvarme a una racialización esencialista en términos biológicos, una esencialidad no histórica de la raza, porque mi propuesta estuvo siempre la de historicizar la raza, voy a hablar tanto para las cotas como para nombrar la raza en la cárcel, en la importancia de, en nuestro continente, empezar a nombrar la raza, pero dentro de los moldes de nuestra historia, o sea, dentro de los moldes de lo que es ser no blanco en las historias que transitamos en América Latina. Naturalmente, esto que estoy contando aquí es el trayecto de una persona blanca, ¿no? O por lo menos blanca aquí en nuestro mundo, porque como digo siempre, cuando vamos a París todos somos Fanon, nadie es blanco allá en París. Pero cuando estoy acá, naturalmente soy una jugadora en el team, en el equipo de los blancos. Entonces ese trayecto desde esta posición que me fue llevando a comprender la cuestión racial que nos afecta a todos, no solamente afecta a las personas negras, la cuestión racial perjudica la humanidad de todas y todos y todes nosotres. Y ahí relato un episodio también esos episodios que a uno lo instruyen para siempre y que también ocurrió
en ese barco, en ese SS Universe, donde se da el episodio del profesor Lam diciéndole a los alumnos que la espiritualidad negra impediría el progreso. Fue un episodio de racismo que sucedió en el SS Universe, donde el colegiado fue convocado, y en el colegiado, dentro de ese periodo, en esa matriz multicultural de aquellos tiempos, estaban todos los profesores blancos y estábamos los hispanoamericanos, estaban 3 profesoras negras, en fin, estaba todo el pentágono racial de los Estados Unidos, y se colocó el problema del caso de racismo que había ocurrido. Entonces el dean le dijo a las 3 profesoras negras que entonces ellas, como profesoras negras, se ocuparan de lo que había ocurrido y dieran una solución. Y las profesoras negras respondieron: no, el problema del racismo es un problema de los blancos. Nosotras y nosotros sufrimos las consecuencias. Eso me abrió los ojos de una manera impresionante, fue una epifanía, así porque creo que es cierto, creo también que es cierto en el tema de la violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres es un problema de los hombres, no de las mujeres. Nosotras sufrimos las consecuencias. Creo que hay varias inversiones de ese tipo, son necesarias y son obvias, pero no las vemos. Entonces, como ese problema de los blancos, que es el racismo, es que estoy hablando acá también. Muchas veces se me ha preguntado por qué nosotras, yo, José Jorge, comenzamos con el problema de las cotas en la Universidad de Brasilia. O sea, hubo un gran forcejeo por el protagonismo en esta historia, todavía lo hay. Y también eso me ha abierto los ojos, cómo hoy la lucha por el protagonismo es muy baja, es muy fea. A la gente le interesa protagonizar episodios y no verdaderamente a veces las luchas o apreciar a todos los que de alguna forma o otra ponemos nuestro cuerpo, nuestra vida en las luchas por un mundo mejor. Entonces mi respuesta, que la fui acuñando a lo largo del tiempo, es que mi participación en la lucha por las acciones afirmativas es por mí, no es por la gente negra, es por mí, por mis hijos, por las personas que quiero, para que podamos tener un mundo mejor y más pacífico todos y todas, para que nuestra humanidad no se encuentre perjudicada por el racismo. Bien. Entonces, claro, esto que estoy contando es cómo alguien va entendiendo el problema racial desde este lado del mundo, ¿no? Cómo va recibiendo la respuesta sobre raza en el mundo en que va incursionando, ¿no? El trabajo de campo en el candomblé, la educación superior, donde por mucho tiempo no hubo gente negra, en mi universidad, ¿no? La cárcel, donde es necesario hablar del color, de la raza de los encarcelados, pero es muy difícil porque realmente la clasificación racial en nuestro mundo es compleja. La mirada al cuerpo es compleja, ¿no? Una persona puede subir a un avión blanca, como ha dicho un gran estudioso de la cuestión racial en Brasil, subí al avión blanco y bajé del avión negro en los Estados Unidos. También una persona puede subir al avión blanco en Brasil y bajar negro en Argentina, porque esto lo he visto suceder. Entonces, ¿cómo se entiende la raza? Y ahí viene el encuentro con la perspectiva de la colonialidad del poder y con la genialidad de un autor ciertamente no blanco, un autor mestizo, indígena, andino, serrano para el Perú, como fue el gran Aníbal Quijano, que va a hablar de la invención de raza. O sea, va a decir que el más importante artefacto inventado por la conquista y la colonización es la raza. ¿Y qué es la raza para Aníbal? La raza es una invención histórica, no está en el cuerpo.
es el resultado de una forma de otrificación. Y esa forma de otrificación es la naturalización, es la atribución de una naturaleza otra a los vencidos. O sea, el vencido hasta el momento de hoy, ¿no? Porque la historia sigue su camino. Los vencidos en la guerra de la conquista, en esta gran Améfrica, fueron racializados. O sea, se les atribuyó una naturaleza otra, se los biologizó, hablando en términos contemporáneos, no en términos de la época de la conquista y la primera época de la colonización, pero inmediatamente viene la idea de una biología diferente, ¿no? Esa biologización es mucho más indeleble en el cuerpo, o sea, es mucho más difícil la movilidad social, la ascensión social en un cuerpo que está biologizado, que está anclado en su biología, y eso es lo que la raza dice que ese cuerpo está anclado en una biología otra, una biología inferior. O sea, que el cuerpo es inferior y que sus productos y saberes tienen menos valor. Entonces estamos frente a productos y saberes producidos por esos cuerpos otros, biologizados como otros, productos y saberes expropiados con una plusvalía propia que nunca es reconocida, que nunca es remunerada. Entonces, eso corona, ¿no? Y da un vocabulario mucho más perfecto a lo que venía buscando desde hace mucho tiempo. La raza no está en el cuerpo, sino en una relación que es una relación permanentemente colonial. En la permanencia de la raza, de la racialización y de la expropiación por motivos raciales, en la permanencia del capital racial del blanco, podemos leer la permanencia de la estructura colonial del mundo, ¿no? La estructura colonial de nuestras subjetividades, la estructura colonial del episteme y de la grilla cognitiva con que se clasifican todas las entidades del mundo. En el día en que la raza no exista más, la colonialidad también habrá dejado de existir. Raza y colonialidad son prácticamente sinónimos y en el epicentro de la perspectiva de la colonialidad del poder se encuentra la raza.